A veces, la historia se construye con sueños, pero se escribe con tragedias. El Titanic fue el barco más ambicioso jamás creado por la mano del hombre en su época. Un símbolo del avance tecnológico, de la opulencia de la élite, y también de la arrogancia humana. Su historia no es solo la de un naufragio, sino la de una sociedad que creía haber dominado a la naturaleza, y pagó un alto precio por ello. En este vídeo, te contaré toda la historia del Titanic, desde su concepción hasta su hundimiento, con todos los detalles que marcaron esta tragedia marítima como una de las más impactantes de todos los tiempos. La creación del Titanic, 1909 a 1912. La idea del Titanic nació como parte de una carrera entre las principales compañías navieras de principios del siglo XX. La White Star Line, dirigida por J. Bruce Ismay, decidió competir contra sus rivales no con velocidad, sino con tamaño y lujo. Así nació la visión de construir tres gigantes: el Olympic, el Titanic y el Britannic. La construcción del Titanic comenzó oficialmente el 31 de marzo de 1909, en los astilleros de Harland and Wolff, en Belfast, Irlanda del Norte. Más de 15.000 trabajadores se encargaron de dar vida a esta obra monumental. Su casco fue completado en 1911, y luego comenzó la fase de equipamiento interno, que duró más de un año. Este barco no era simplemente grande, era majestuoso. Medía casi 270 metros de largo, 28 metros de ancho, y pesaba más de 46.000 toneladas. Tenía 9 cubiertas, 29 calderas y 3 enormes chimeneas, aunque solo 2 eran funcionales, la tercera era decorativa, símbolo de estatus. Su interior era una oda al lujo. Salones inspirados en el Palacio de Versalles, alfombras traídas desde Francia, cubiertos de plata, suites con baño privado, y hasta un gimnasio con entrenador personal. Los pasajeros de primera clase vivían en un ambiente de opulencia total. Mientras tanto, los pasajeros de tercera clase, en su mayoría inmigrantes, también contaban con buenas condiciones para la época. Pero lo más llamativo era su supuesta seguridad. El Titanic contaba con 16 compartimientos estancos, capaces de cerrarse herméticamente en caso de daño. Esto llevó a muchos a decir que era prácticamente insumergible. Incluso, según se dice, un empleado de White Star comentó que ni Dios podría hundir este barco. Aquellas palabras, con el tiempo, se volverían siniestramente irónicas. El viaje inaugural, 10 al 14 de abril de 1912. El Titanic zarpó el 10 de abril de 1912 desde Southampton, Inglaterra, rumbo a Nueva York. Hizo escalas en Cherburgo, Francia, y en Queenstown, Irlanda, Oikop, antes de internarse en el Atlántico Norte. A bordo iban 2.224 personas, entre pasajeros y tripulación. La sociedad a bordo reflejaba las clases sociales de la época. En primera clase viajaban millonarios como John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim, y la famosa socialité Margaret Malley Brown. En segunda clase se encontraban profesionales, profesores y comerciantes. En tercera clase, mayoritariamente inmigrantes europeos que soñaban con un nuevo comienzo en América. Durante los primeros días de navegación, el viaje transcurrió en calma. El mar estaba sereno, y el clima era favorable. Los pasajeros disfrutaban de cenas elegantes, paseos por cubierta y actividades exclusivas. La tripulación, bien entrenada, mantenía el orden y la limpieza del buque impecables. La mayoría de los pasajeros no sabía que el Titanic ya había recibido al menos 6 advertencias de otros barcos sobre icebergs flotando cerca de la ruta del Atlántico Norte. El capitán, Edward John Smith, uno de los más respetados de la White Star Line, confiaba plenamente en su embarcación. A pesar de las advertencias, el Titanic no redujo su velocidad, navegaba a casi 22 nudos, casi a máxima potencia. ¿Por qué tanta prisa? Algunos historiadores creen que Bruce Ismay deseaba llegar a Nueva York antes de lo previsto para sorprender a la prensa y dar publicidad al barco más moderno del mundo. Otros apuntan al exceso de confianza. La tragedia, noche del 14 al 15 de abril de 1912. La noche del 14 de abril era especialmente oscura. No había luna y el mar estaba extrañamente tranquilo. El agua, al no tener olas, hacía más difícil detectar icebergs a la distancia. A las 11:40 de la noche, los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee, desde el puesto de observación, vieron una sombra enorme en el horizonte, un iceberg. Sonaron la campana y llamaron al puente.
El primer oficial William Murdoch ordenó girar a estribor y dar marcha atrás, pero el Titanic no reaccionó a tiempo. El impacto fue inevitable. El iceberg rasgó el casco del Titanic por el lado de estribor, abriendo una brecha bajo la línea de flotación que afectó al menos 5 compartimientos estancos. El Titanic podía mantenerse a flote con 4 compartimientos inundados. 5. Era demasiado. Los ingenieros pronto confirmaron lo impensable. El Titanic iba a hundirse. En un par de horas. Sin suficientes botes para todos. El pánico tardó en llegar, pero cuando llegó, fue total. La evacuación fue caótica. Los primeros botes partieron a medio llenar. Las mujeres y los niños fueron embarcados primero, pero muchos hombres quedaron a bordo sin esperanza. Algunas personas, incrédulas, se negaban a abandonar el barco creyendo que no pasaría nada grave. La banda del Titanic, dirigida por Wallace Harley, tocó hasta el final para intentar mantener la calma. Algunos sobrevivientes recuerdan que la última melodía fue Más cerca, oh Dios, de ti. A las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, el Titanic se partió en dos y se hundió. En el agua helada, las personas sobrevivieron solo unos minutos antes de morir por hipotermia. De las más de 2.200 personas a bordo, solo 705 fueron rescatadas por el buque Carpathia, que llegó horas después. El legado del Titanic, lo que cambió el mundo. La tragedia del Titanic sacudió al mundo. Nadie podía creer que un barco tan grande, tan moderno, tan seguro, hubiese desaparecido bajo las aguas del Atlántico. La indignación pública fue enorme. ¿Cómo era posible que no hubiese suficientes botes salvavidas? ¿Por qué no se tomaron en serio las advertencias de iceberg? ¿Por qué se permitió zarpar a toda velocidad en una zona peligrosa? A raíz del desastre, se realizaron múltiples investigaciones en Reino Unido y Estados Unidos. Se reformaron las leyes marítimas. Se exigió que todos los barcos tuvieran botes suficientes para todos los ocupantes, y se creó el Sistema Internacional de Socorro por Radio, que obligaba a las estaciones de radio a operar las 24 horas. Décadas más tarde, en 1985, el Titanic fue localizado en el fondo del océano, a unos 3.800 metros de profundidad. Desde entonces, se han rescatado objetos, se han hecho películas, documentales, y ha quedado grabado en la memoria colectiva como una advertencia eterna. El Titanic no fue solo un barco. Fue un reflejo de una época donde la humanidad creyó que lo podía todo, y descubrió que aún era vulnerable frente a la naturaleza. Hoy, más de 100 años después, su historia sigue fascinando, enseñando y conmoviendo. Aquella fría madrugada, pero su historia jamás lo hizo. Nos enseñó humildad, dolor y memoria. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado este relato, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. ¿Qué otro misterio o hecho histórico te gustaría que exploremos juntos? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, la historia vive en quienes deciden contarla. Asterisco.